Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una lucha constante. No sé si usted lo ha entendido, pero nosotros estamos en territorio enemigo. Y cuando estamos en territorio enemigo, no descansamos. Tenemos que estar orando y velando. La palabra, Jesús siempre habló y dijo: velad y orad. Velad y llorad, porque el enemigo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Velad y llorad para que no entréis en tentación. Así que tú y yo vivimos en una constante lucha contra la fuerza de las tinieblas. Es por eso que nunca podemos bajar la guardia, sino que siempre debemos estar como el soldado con las armas espirituales. Recuerda el escudo de la fe y la espada de la palabra, el yelmo de la salvación. Tenemos que estar como el soldado de Jesucristo, firme para enfrentar la hueste de maldad. Y quiero decirte hoy, y quiero motivarte hoy, no importa lo que estés viviendo, sigue peleando la buena batalla de la fe, porque el Señor está contigo y Él nos dará la victoria. Si tú y yo estamos dentro de Cristo, aunque estemos en un momento duro, en un momento de dificultad, en un momento de crisis, Cristo está con nosotros, nosotros estamos dentro de Cristo. Entonces podemos decir lo que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo no morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita la sombra del Altísimo, el que habita la sombra del Altísimo es guardado, morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que tú y yo estamos morando siempre bajo su sombra, y bajo su sombra el enemigo no nos puede tocar. Y yo creo, hermano, que si el enemigo hoy está en tu casa, tiene que retroceder. Así que levántate. Quiero despertar tu fe en este día. Quiero alentarte. Ten fe de que Dios está contigo. El enemigo ha ganado terreno en tu casa, en tu vida y en tu familia. Es porque no le has creído a la palabra de Dios. Es porque no has tomado la fe. Es porque no has tomado la palabra que el Señor nos ha dado. Así que levántate, ten fe que Dios está contigo. No te ha dejado, no te dejará y no te desamparará. Esta batalla, esta guerra que estás viviendo hoy ya está ganada, porque esta guerra que tú estás enfrentando no es tuya. Esta guerra es de Dios, y Dios gana las peleas, Dios gana las batallas, Dios gana la guerra. Así que, hermano, es cuestión de creer, es cuestión de levantarte, es cuestión de tomar la palabra y seguir peleando en la lucha espiritual. Todos enfrentamos momentos duros, momentos difíciles, pero lo que determina mi victoria es cómo enfrentamos el momento difícil. Y quiero decirte algo que hace algún tiempo les dije antes de entrar en la palabra: a Dios no lo mueve la lástima. Cuando vayas delante de Dios, no vayas por lástima. Y no creas que Dios se va a mover por lástima. A Dios lo mueve la fe. A Dios lo mueve su gran misericordia. Por eso la palabra enseña que si tú no tienes fe, es imposible que agrades a Dios. Así que ten fe. La fe es la esperanza. La fe es la convicción. La fe es el poder que está en ti de lo que Dios te ha dado. Así que en los 100 días de gloria les hablé, en uno de los días les hablé que Dios nos ha dado un poder y una autoridad sobre todas las huestes de las tinieblas. Jesús mismo dijo que estas señales seguirán a los que creen.
luego de haber hecho grandes maravillas, los discípulos estaban maravillados y Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y dijo: estas cosas que yo he hecho, las que ustedes vieron que yo hice aquí en la tierra, ustedes las harán mayores. Lo dijo el mismo Jesús. Así que Jesús nos entregó, en otras palabras, su poder y su autoridad para que en su nombre echemos fuera demonios, para que le pisemos la cabeza al enemigo y para que estemos en victoria. No importa lo que estés viviendo, la victoria no lo determina el momento presente, sino lo que viene en Dios. Así que, hermano, yo quiero alentarte. No importa lo que estés viviendo, si estás en enfermedad, si estás en crisis económica, en deuda, si estás viviendo un momento de dificultad. Todos lo vivimos. Este presente que estás viviendo no determina que el enemigo ya te venció. No, el Señor te dará la victoria. Así que levántate en fe, toma la palabra, toma la autoridad de Dios y pelea la buena batalla de la fe. Que al final de la vida, ya cuando estemos por allá cansados, viejitos ya, y cuando llegue nuestra hora de partir de esta tierra, podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe, así que ahora me espera la corona de vida. Así que, hermano, tú y yo tenemos todavía una larga pelea, una larga lucha por la cual seguir adelante. No permitas que el enemigo triunfe sobre ti. No permitas que el enemigo te aplaste a ti. No, Dios nos ha dado la autoridad para nosotros hollar serpientes y escorpiones y aplastarle la cabeza al enemigo. Y quiero decirte algo: el enemigo estará bajo la planta de tus pies cuando tú tomes la fuerza, el poder que Dios te ha dado a través de su Santo Espíritu. No es el tema para compartir hoy, pero siento en mi espíritu que hay mucha gente que está muerta espiritualmente. Hay mucha gente que necesita ser sacudida espiritualmente, porque el enemigo los está pisando, los está aplastando, porque el enemigo los está golpeando con contundencia y ellos están llorando, y cada vez que el enemigo los golpea se tiran y se golpean. Y no, Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Escúcheme, el boxeador tiene, creo que son 10, 12 rounds que pelear. Y hay rounds en los que el enemigo lo golpea y lo estrella, pero se levanta y sigue peleando y sigue peleando. Y al final levanta las manos en victoria porque venció. Y tú y yo somos esos espiritualmente. Quizá hemos caído varias veces en la lona. Nos ha golpeado el enemigo, nos ha tumbado, pero aquí estamos de pie peleando esta buena batalla. No dejes que el enemigo te golpee y te acabe. No, levántate de la lona y sigue peleando, porque Dios está contigo y nos da la victoria. Dios nos dará la victoria, hermanos. Yo creo en mi espíritu que Dios dará la victoria a muchas familias, a muchos hogares que hoy están siendo golpeados con fuerza por el enemigo, pero que Dios va a dar la victoria porque hay un hombre, una mujer que se va a levantar en fe. Hay un hombre, una mujer que se va a levantar del piso a tomar el poder y la autoridad que Dios le ha dado para derrotar al enemigo, para derrotar la fuerza de las tinieblas. Así que levántate. No importa el estado actual en el cual te encuentres, no te enfoques en el presente. El enfocarnos en el presente nos desenfoca de Dios. Hay gente que está enfocada hoy en su enfermedad, enfocada en la deuda que tiene. Yo tengo deudas. Hay gente que está enfocada en la deuda, en la crisis económica, enfocada en el dolor, en la depresión, en que el familiar se murió, y están así enfocados allí en su dolor, y ese
el estar aquí mirando el presente les impide mirar, alzar la cara y mirar lo que hay más allá. Y hay otros que levantan la cara y lo que ven es un panorama desalentador, pero porque no tienen fe. Dice la palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y si hoy tú estás viviendo un proceso, viviendo un momento de dificultad, en Dios este momento de dificultad, este presente te va a ayudar para bien, porque sabe Dios quizá que este momento de crisis está moldeando tu carácter. Sabe Dios que este momento de dolor, de luto, de llanto está moldeando tu carácter, tu vida en Dios. Tu estado actual no es para matarte espiritualmente. La prueba que estás viviendo no es para destruirte, es para formar tu carácter en Dios. Así que, hermano, persiste, resiste y persevera. Este año nuestro lema es perseverar hasta el final. Y el cristiano actual, la palabra perseverar la ha olvidado, porque se nos ha vendido un evangelio de facilismos, un evangelio donde se ha convertido a Dios en un sirviente. Ese es un gran problema de la falsa doctrina que se ha metido en este tiempo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción, y aquí estamos teniendo aflicciones, pero confiemos que el Señor ha vencido, y así como Él vencido, nos dará la victoria y podremos vencer. Podremos vencer. Así que no estés triste, no estés en amargura. Pablo dice que no permitas que ninguna raíz de amargura brote de tu interior, sino que más bien busques la paz de Dios, esa paz de Dios que guardará tu corazón en Cristo Jesús, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué está robándote la paz hoy? No era el tema que iba a compartir, pero siento en mi espíritu que hay gente que no tiene paz. Hay gente que está mirando más su presente doloroso que lo que puede venir en Cristo. Hay gente que en el pasado sufrió, y ese sufrimiento que tuvo en el pasado lo ha traído al presente y tiene pensado llevarlo al futuro. Está arrastrando un dolor, está arrastrando un odio, un resentimiento de hace años. El Señor te dice hoy: suelta, suelta, suelta ese dolor, ese luto, ese llanto, suéltalo, porque está allí el precioso Espíritu Santo de Dios para traer consolación a tu vida. Yo quiero motivarte hoy en la fe. Quiero alentarte en la fe a que sigas adelante amando a Dios, a que sigas perseverando. La venida del Señor está a las puertas y tenemos que perseverar. Hermanos, los días serán cada vez más difíciles. La economía en algunos países o en el mundo será también cada vez más difícil. La salud va a empeorar en muchos países. La violencia, la guerra va a empeorar. Está escrito en la palabra. Y Dios está preparando a un pueblo. Dios está preparando a sus hijos, a los que estamos dentro de Cristo, en crecimiento y en madurez. Porque solo en crecimiento y madurez
podemos perseverar hasta el final. Los hijos de Dios entienden el propósito de Dios. Los hijos de Dios conocen lo del Padre. Conocen lo del Padre. Por eso es que Jesús, dice la palabra, que Jesús ahora nos llama amigos, porque estamos dentro de Cristo. Y el estar dentro de Cristo nos hace entender y comprender los tiempos. Pero el estar dentro de Cristo nos hace como que nos vuelve inmune a los ataques del enemigo. Usted sabe, por ejemplo, acá en Colombia, más que todo pasa en las mujeres, que las mujeres tienen cierto orgullo de mujer, ¿no? Es por naturaleza, tienen un orgullo. Y he visto mujeres acá en mi ciudad, acá en Colombia, cuando le dicen algo que pareciera afectarles, pero que a ella no les interesa, dice, me importa poco, me resbala, o sea, como que no me llega lo que estás diciendo, o sea, no, a mí me importa poco. ¿Sabe? Nosotros tenemos que, ante los ataques del enemigo, también tomar la actitud de decirle, me importa poco, me resbala lo que haga Satanás, porque estoy en Cristo y mi foco, mi punto de atención ahora es Cristo. Pablo habla de mirar siempre al blanco perfecto, que es Cristo. Porque mirando al blanco perfecto, que es Cristo, yo encuentro la ruta, el camino para ir al Padre, y encuentro un camino derecho por el cual no me voy a desviar. Pero cuando tú estás mirando el problema, te desenfocas del blanco perfecto. No es que te vas a volver una persona irresponsable, no. Porque si tienes deudas, tienes que pagarlas. Porque si fuiste un loco o loca económicamente, te desordenaste y tienes deudas, tienes que pagarlas. A lo que hace referencia a esto es a que descanses en Dios. Que si hay una enfermedad atormentando tu cuerpo, sepas que el cuerpo es lo que se queda en la tierra, pero procura entonces salvar tu alma, que es lo que va a Dios. Y hay gente que se deprime y destruye su alma por las cosas externas. Y fue lo que Jesús vino a enseñarnos. Hay gente que se suicida, destruye su cuerpo y su alma por una deuda, por una enfermedad, por una crisis. Ocúpate de tu espíritu, de tu alma, de las cosas espirituales. Y en cuanto puedas, ocúpate también de lo otro, pero que lo terrenal no te desenfoque de lo espiritual. Tienes obligaciones que cumplir aquí, pero que esas obligaciones no te depriman, no te destruyan, no te acaben, no. Sino que tú ahora tienes una deuda que no puedes pagar, una enfermedad incurable. Entonces, enfócate en lo espiritual. Padre, aquí estoy, Señor. Haz tu voluntad en mi vida. Como decía el apóstol Pablo, Señor, he orado 3 veces para que Dios me sane. Y Dios me ha dicho, bástate de mi gracia. Y dile a Dios, Padre, si tú deseas sanarme, puedes sanarme. Hazlo, Padre. Pero si no, si ya me toca morir con esta enfermedad, Padre, ahora yo busco tu presencia. Así oran los hijos de Dios, siempre pidiéndole al Padre que haga su voluntad. Tú y yo no le damos órdenes a Dios, le pedimos su misericordia y que haga su voluntad en nosotros. Eso lo enseñó Jesús cuando en la oración del Padre Nuestro dijo, Padre, hágase tu voluntad. Cuando Jesús estaba orando antes de ser crucificado, de ser capturado, dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí este trago amargo, esta copa.
pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y ese trago amargo es el que quizá tú sientes hoy que estás viviendo, ese trago amargo. Quizá el trago amargo es un cáncer que te detectaron o una enfermedad que te dijeron, ya usted no tiene remedio, hay una enfermedad terminal. O te dijeron quizá, te llamaron del banco para decirte, te quitamos la casa. O tienes la deuda y no te deja dormir tranquilo. Es que descanses en Dios. Descansa en Dios y pide a Dios que te ayude a pagar la deuda, que te provea recursos, que te dé ideas para cómo poder hacerlo y que te dé sabiduría para administrar el recurso. Pero pídele a Dios con paz y creyendo que Él lo puede hacer. Creyendo, la clave está en la fe. La clave está en la fe. Sin fe es imposible que agrademos a Dios. Y muchas veces oramos y oramos. Por eso es que la palabra enseña que cuando vayamos a orar, no vayamos con vanas repeticiones, porque ahí todos los días repetimos y repetimos y repetimos lo mismo. Y son oraciones huecas, vacías. ¿Pero sabe por qué son huecas y vacías? Porque no tienen el motor que las impulsa, que es la fe. Y tú y yo tenemos que tener fe. Y un día les puse este ejemplo y se los quiero compartir el día de hoy, porque siento que muchos no han recibido de Dios porque no tienen fe. Y es como el no tener fe, es como saber que alguien desconfía de ti. Por eso es que a Dios no le agrada el que no le tiene fe, porque es como que desconfía de Él. Y no hay cosa más terrible que cuando no hay confianza. Por ejemplo, es como si tu cónyuge no creyera en ti, en lo que tú le dices. Entonces, cada vez que tú le dices algo, él como que desconfía o ella desconfía de ti, lo pone por duda, y siempre está cuestionando. Te sientes tú incómodo cuando, y es más, hay muchos matrimonios se han acabado, se han divorciado por falta de confianza, por falta de fe. Fe es confianza. Por falta de confianza. Dices, no, se acabó el matrimonio porque él no confía en mí o ella no confía en mí. Siempre está cuestionando todo. O siempre está buscando la forma de no creerme. Es lo mismo en la vida espiritual con Dios. Es como no tenerle confianza a Dios. Es como ir delante de Él y decirle, Señor, ¿será que tú puedes sanarme? Yo no creo que tú puedas, pero vale el intento, Dios, a ver si puedes. Es esa desconfianza. Es como cuando usted va al doctor y el doctor le receta un medicamento y te dice, doctor, ¿y será que esto sí sirve? El doctor le queda mirando como que, claro que sirve. Así es con el Señor. Usted va a orar sin fe y es como decirle, Señor, ¿y será que tú sí puedes hacerlo? Como diciéndole, Señor, ¿será que tú sí tienes el poder para sanarme? El no tener fe, esto no se lo ha dicho nadie, pero se lo quiero decir, el no tener fe constituye, en mi opinión, una falta de respeto a Dios.
Porque es una desconfianza hacia el Padre. Es una desconfianza hacia su poder, hacia su gloria, hacia lo que Él puede hacer. El no tener fe. Por eso es que la palabra dice, sin fe es imposible agradar. O sea, si tú no tienes fe, no estás agradando a Dios. Y yo quiero hoy motivarte a que le pidas a Dios que aumente tu fe. Porque en la fe está la clave, en el creer. Jesús dijo, si ustedes pueden creer, le dirán a la montaña, trasládate de aquí para allá, y ella se trasladará. Si pudieran creer como la semilla de mostaza, y la semilla de mostaza, no es que tú tengas la fe tan pequeña como la semilla de mostaza, que es la interpretación que se le da. No, es que de una semilla tan pequeña nace un árbol tan grande como el de mostaza. Entonces, ¿cómo es que de una semilla pequeña nace algo tan grande? Y tú y yo, de eso pequeño, podemos tener algo grande. Así que permite hoy y pídele a Dios que aumente tu fe. Pídele a Dios que aumente tu fe. Que te guíe y que el Espíritu Santo aumente tu fe. Créele a Dios. Una cosa es creer a Dios y otra cosa es creerle a Dios. Créele a Dios. Créele que Él te puede sanar. Créele que Él te puede salvar. Créele a Dios que Él puede cambiar tu circunstancia actual. Créele. Y muchos no recibimos porque no tenemos fe. Hermano, yo sí tengo fe. Yo sí tengo fe. Pero a veces la fe es de labios para afuera. Hay gente que dice, Señor, sáname. Sáname, Padre, de este dolor de cabeza que tengo. Sáname. Y termina la oración, dice amén, y busca el medicamento. Busca la pastilla para tomársela y que se le pase el dolor de cabeza. La fe en Dios, el creerle a Dios. Y muchos han perdido la fe porque en el tiempo pasado han orado y no vieron respuesta. O querían que Dios respondiera de una forma, pero sucedió lo contrario. Entonces dicen como que Dios no me escucha y perdieron la fe. Quizá algunos oraron por un empleo. Dios, dame el empleo, Padre. Y hacían ayunos, vigilias por un empleo. Y el empleo nunca llegó. Entonces se murieron espiritualmente. Y yo quiero decirte algo hoy. Dios no responde a lo que nosotros queremos. Dios siempre nos dará lo mejor y lo que nos conviene. Por eso es que el Espíritu en nosotros ora con gemidos indecibles, pero ora como a nosotros nos conviene. Dios nos dará siempre lo mejor, pero lo que nos conviene. Y hay veces, o siempre, tú y yo somos cabeza dura, cabeza tercos, que siempre estamos pidiendo lo que no nos conviene. Y por eso
no vemos respuesta. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios y pedirle a Dios que Él haga su voluntad en nosotros. Pedirle que Él haga su voluntad en nosotros. Porque conociendo la voluntad del Padre, yo puedo orar y decirle: Padre, si es tu voluntad, sáname. Padre, si es tu voluntad, ayúdame a pagar esto. Si es tu voluntad, Padre, guíame. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Clamemos a Dios, no ignorando la voluntad de Dios. Hay que descubrir la voluntad de Dios. Cuando alguien descubre la voluntad de Dios, se alinea al propósito de Dios, entonces descansa en Dios. Descansa en Dios. No se amarga, no se frustra, sino que descubre la voluntad del Padre y ora en la dirección que el Padre quiere y tiene respuesta. Muchas de las cosas que tú has pedido y que has tenido respuesta fue porque estaba alineada a la voluntad del Padre. Es importante tenerlo claro. Entonces, mis hermanos, lo que estén viviendo hoy, que no los desalinee de la voluntad y del camino y de la presencia de Dios, sino que la circunstancia sea un motor para buscar más de Dios. Que el dolor que estás viviendo sea un propulsor para buscar el doble de Dios. Que el dolor, el llanto, el luto sea un propulsor para buscar más de Dios. Que la crisis económica sea un propulsor para buscar de Dios. Que la prueba que estás viviendo sea un propulsor para buscar de Dios. Busca de Dios en todo tiempo. Ámale y Dios te va a dar la victoria. Padre,